Bueno, como ustedes saben, estamos estudiando una serie que trata sobre la historia del gran conflicto de los siglos. En los últimos temas estuvimos estudiando sobre el origen del plan de redención, que fue trazado por los miembros de la deidad o la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aprendimos sobre el tema central en la Biblia, cuál era el tema central. Y entonces, el sábado anterior estudiamos sobre la creación y la naturaleza de Lucifer. Y también estudiamos cómo comenzó todo, cómo comenzó la envidia de Lucifer. ¿Recuerdan ustedes las cosas que dijimos sobre la naturaleza de Lucifer, cómo fue creado, cómo Dios lo hizo y cómo comenzó la envidia? Aquí tengo el libro Primeros Escritos. En la página 145, el título lleva La caída de Satanás. Así se titula ese capítulo, La caída de Satanás. Y dice algo que fue la última cita que yo les leí el sábado anterior. Dice: Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Amén. Sobre eso estuvimos hablando en esa parte, ese seminario que llevó por título Creación y Naturaleza de Lucifer. Ahí vimos citas bastante interesantes sobre cómo era Lucifer, cómo fue su naturaleza, cómo Dios lo creó, qué tan hermoso, poderoso y cómo era el cargo que él ocupaba, cuán cerca estaba Lucifer de la deidad. Que leímos allí una cita que decía que estaba ligado al Hijo de Dios con los vínculos más íntimos. ¿Recuerdan esa cita? Así que Lucifer era súper inteligente, súper poderoso, grande en honor, en gloria, en hermosura. Dice que era el que seguía en orden a Cristo. Así que en cuanto a belleza, en cuanto a sabiduría, honor, posición, poder, era el que continuaba después de la deidad. Ahora dice aquí, su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Lo próximo que estudiamos, que fue lo último, para ya comenzar en lo que vamos a estudiar el día de hoy, vimos cómo comenzó la envidia de Lucifer. Algo raro empezó a ocurrir con Lucifer. Lucifer empezó a contemplarse a sí mismo. Empezó a mirarse su propia gloria, a contemplar su belleza. Y empezó a verse como un ser dotado, aunque había gran parte de verdad en esto. En vez de agradecer a Dios, en vez de glorificar a Dios por esos dones de los que él gozaba, empezó a considerar que esa belleza que él tenía, esa gloria, ese honor, esa inteligencia, pues era inherente en él, era propio del mismo. Y no quería glorificar a Dios por eso. Entonces también empezó a fijarse en Cristo y empezó a codiciar el honor, la posición, la exaltación y la adoración que era solo atribuida a la deidad, a Dios, a Cristo. Y empezó a desear eso y no a mirarlo como algo que Cristo realmente merecía, sino como algo que él le gustaría tener, que a él le gustaría que fuese adorado, honrado de la misma manera en la que se honraba y adoraba a Cristo. Empezó a codiciar algo que era atribuido solo a la deidad, empezó a quererlo para él mismo. Desvió los ojos de Dios, desvió los ojos de Cristo y se enfocó en su propia persona. Y esto, por un tiempo, empezó a operar en él, esos pensamientos. Hasta que llegó este evento. Sucedió lo siguiente. Dice: pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. O sea, después del Padre, después de Dios el Padre, él quería seguir en la escala de mando, en la escala de honor y de gloria. En otras palabras, codició
y deseó tener el puesto de Cristo, la corona de Cristo, el trono de Cristo lo quiso para él. Y la cosa viene, detona esta bomba, esto explota, este celo, esta envidia y este odio hacia Cristo, explota porque se hace un primer concilio. Este es el primero desde que comenzó el gran conflicto, donde el Padre cita al Hijo. Cristo acude a este concilio, donde se iba a tratar el asunto de ¿qué? El asunto de la formación de esta tierra. Dios iba a crear esta tierra. Dice que Dios el Padre le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero cuando el Padre y el Hijo, y por supuesto el Espíritu Santo, aunque no se menciona en esta ocasión, se consultan para la creación de esta tierra, entonces a Satanás, a Lucifer, entonces no se le invitó. Y como no se lo invitó a formar parte de este concilio entre los miembros de la deidad, y ya desde antes él empezaba a codiciar el puesto de Cristo y los honores que eran atribuidos a Cristo, pues entonces se sintió ofendido, se sintió chasqueado, porque no había sido invitado ni había sido consultado para la creación de esta tierra. Y ahí entonces se llenó de odio, se llenó de envidia y de celos con respecto a la posición de Cristo. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se desarrolló entonces este problema? La primera cita que voy a darles de este estudio, que lleva por título esta primera sección del día de hoy, que es la siguiente fase después que Satanás se llena de celos con Cristo, porque el Padre, ya ustedes saben hasta dónde vamos en la historia. Vamos en la historia a un momento donde hay un concilio, el Padre invita a Cristo, pero deja fuera a los ángeles y a Lucifer incluido. Y como Lucifer no fue invitado a este concilio que iba a tratar la creación de esta tierra, se puso celoso. ¿Qué continuó? Patriarcas y Profetas, página 13, párrafo 3. Patriarcas y Profetas, página 13, párrafo 3. Dice lo siguiente. Ya ahora Lucifer está celoso, está envidioso, siente envidia y codicia la posición de Cristo. Está rabioso porque no se le invitó a este concilio. Dice aquí, ahora la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su creador, despertó un sentimiento de honda apreciación cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. En otras palabras, Satanás, Lucifer entonces, aún no se llamaba Satanás, empezó a manifestar esos sentimientos y a comentarlos. Él consideraba que se había cometido una injusticia por habérsele dejado fuera de este concilio. Y empezó a comentarlo con los ángeles. Y ahora se despertó un sentimiento, dice, de honda aprehensión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. O sea, la opinión de todos los ángeles era que Dios, el Creador, era supremo y a Él se debía atribuir todo este honor y esta gloria. Pero ahora Lucifer estaba cuestionando esto. Dice, reunidos en concilio celestial. Ahora ya este no es el concilio de la deidad, donde se reunieron para consultar la creación de esta tierra, del hombre, a donde Lucifer no fue invitado. Ahora hay otro concilio, un segundo concilio. Esta vez vamos a ver quiénes se reúnen en este concilio. Dice, reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiera de su intento. A este concilio vamos a encontrar que quienes participan es Jesús con los ángeles y Lucifer incluido. Se hace un concilio ahora porque ya Lucifer ha sembrado una duda, ha comentado con varios ángeles su chasco, su inquietud, se siente como que se le ha tratado de manera injusta. Y ahora él lo ha comentado, ha diseminado esta idea en el cielo, entre los ángeles. Y ahora Cristo se reúne con los ángeles y Lucifer en un concilio. Y mira lo que dice. El Hijo de Dios, Jesús, presentó ante él
la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. En este concilio, personalmente, Cristo fue y dialogó con Lucifer. Hablaron cara a cara y Cristo conversó con Lucifer y le presentó. Dice que le hizo entender la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley, porque ya Lucifer estaba cuestionando el orden en el cielo, la ley de Dios. Sigue diciendo, Dios mismo había establecido el orden del cielo. ¿Ve? Hay una jerarquía, un orden. Y al separarse de él, que es lo que estaba haciendo Lucifer, estaba cuestionando el orden que Dios había establecido. Al separarse de este orden, Lucifer deshonraría a su creador. Fíjate todo lo que Cristo habló con Lucifer y le explicó. Y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinitos solamente despertó un espíritu de resistencia. O sea, se puso renuente a la sugerencia de Cristo. Despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciera y se afirmó más en su rebelión. ¿Escucharon esto? Sigue diciendo ahora en la página 14, párrafo 1 del mismo libro, Patriarcas y Profetas. Sigue diciendo, el propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que estaba cuestionando Lucifer? La supremacía de Cristo. El papel, la posición y el cargo que ocupaba Cristo como Hijo de Dios, como el único ser que se invitaba a estos concilios de la deidad, era lo que Lucifer estaba poniendo en duda, poniendo en cuestión. Disputar la supremacía del Hijo de Dios. Y así al cuestionar el cargo de Cristo, dice poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Aquí con el Creador se refiere al Padre. Claro, ¿quién puso a Cristo en ese cargo? El Padre. Si Cristo está mal ubicado en ese cargo, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el que se equivocó? El Padre. El Padre. Entonces, él cuestionaba la posición de Cristo, pero indirectamente acusaba al Padre de haberse equivocado. Para lograr este fin, estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. O sea que Cristo no iba a dejar ninguna duda allí. Él iba a procurar, eso es en medio de este segundo concilio, donde Cristo está dialogando con Lucifer, le está explicando el orden del cielo, la naturaleza sagrada y santa de la ley de Dios. Está dialogando con los ángeles. Y Lucifer, leímos que dice que ante estas explicaciones, o sea que el mismo Jesús va y dialoga con él, claro, él está celoso con Jesús. Él está cuestionando que a Jesús se lo invitó a un concilio y a él lo dejaron fuera. Entonces su envidia inicial, ¿contra quién es? Contra Cristo. Y ahora Cristo reúne a los ángeles y viene él mismo a dialogar con Lucifer y aclararle el orden de las cosas. Claro, dirá Lucifer, no, si tú eres el favorecido, tú fuiste el que fuiste al concilio, aquí el ofendido soy yo. Y se endureció contra Cristo. Pero dice que Dios, el Padre, no iba a dejar eso así. Algo había que hacer para resolver esas dudas. Dice, aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes de que la gran controversia iniciara, escuchen esto, antes que la gran controversia iniciara, porque todavía no se había dado por iniciado el gran conflicto, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad era la fuente de todo su regocijo. O sea, la pregunta cuestión aquí ahora era,
¿Y el Padre qué opina de esto? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está la palabra del Padre? A ver, ¿qué dice ahora de todo esto? Resumo la historia hasta aquí. Así, esta sección que acabo de terminar ahora lleva por título Los ángeles reunidos en concilio celestial. Antes de pasar a la siguiente sección, voy a hacer un resumen. Dios el Padre, la deidad, incluido el Espíritu Santo, se reúnen para consultarse acerca de la creación de esta tierra, la formación del hombre. Invitan a Cristo, pero Lucifer se queda fuera. En vista de esto, Lucifer se pone celoso contra Cristo, celoso de Cristo, y empieza a regar entre los ángeles dudas y descontentos en cuanto al orden que Dios ha establecido. Y él asevera que se ha cometido una injusticia contra su persona al invitar a Cristo y a él dejarlo fuera. Recuerden, uno de los primeros temas que estudiamos, ¿qué posición tiene Lucifer? No estamos hablando de cualquier ángel, estamos hablando de un amigo íntimo de Cristo, con los lazos más íntimos. Estamos hablando de uno que era lo más parecido posible a la deidad. El primero en dar a conocer los planes de Dios al universo. O sea, toda orden, toda cuestión que salía de la deidad, el que la comunicaba a la hueste angélica era Lucifer. Y ahora este ser que cuando hablaba era respetado como si hablara el mismo Dios porque traía los mensajes de Dios, ahora está diciendo, se ha cometido una injusticia. Cristo fue invitado a un concilio y yo fui dejado fuera. Y cuestionó la posición de Cristo y al mismo tiempo estaba cuestionando las decisiones del Padre. Y ahora diseminó esa idea dentro del universo, dentro de la hueste angélica. Y fue necesario entonces que Cristo se reuniera con sus ángeles en un concilio, con Lucifer incluido. Pero ahí no estaba presente el Padre, solamente estaba Cristo con sus ángeles. Y Cristo dialoga con Lucifer, le aclara las decisiones de Dios, le aclara el orden en el cielo, la naturaleza de la ley, dialoga con los ángeles. ¿Y cómo toma eso Lucifer? Lo toma con resistencia. No quiso acatar la misericordia y el amor con el que Cristo le estaba hablando. Pero todavía aquí Lucifer no ha quebrantado la ley de Dios y todavía todo lo que está haciendo no es considerado por Dios como una rebelión abierta. Todavía Lucifer no ha pecado contra Dios, porque él todavía ni siquiera, vamos a seguir estudiando. Bueno, vamos a la siguiente sección.